Ahí está grabando. Bueno, volvimos. Marina, Janina, habíamos dejado una pregunta que era ¿cómo realiza la Corte el análisis de razonabilidad en el fallo Arenzón? Yo identifico uno de los considerandos como donde utiliza los criterios de razonable y arbitraria. ¿Lo leo, profesor, como para identificarlo? Sí. Contanos cuál es, así lo seguimos. Sí, ya le digo, pasa que no lo tengo anotado. ¿Sí? Es uno de los últimos, es que lo tengo escrito acá, pero sin número. Bueno, no importa, Deme un segundo. lo buscamos después. Sí, comienza diciendo que la Corte dice que la negativa de no aceptar al actor al escribirse no guarda una razonable relación con el objetivo de estudiar el profesorado de matemática y astronomía. Stop. Stop. Ese considerando quinto del fallo, del voto de la mayoría. Ahora sí, así lo pueden ubicar. Sí, dale. Perdón. Decía, bueno, que esto no guarda una razonable relación con el objetivo, ahí viene el término de razonabilidad, y con los medios y los fines, ¿no? Que no se relaciona con el objetivo. Bueno, sigo leyendo, para no confundir. Bueno, con el objetivo de estudiar el profesorado de matemática y astronomía, e importa una limitación arbitraria a los derechos de enseñar y aprender, contemplados en el artículo 14 de la Ley Fundamental, que excede la facultad reglamentaria de la Administración. ¿Qué quiere decir todo eso? Yo lo relaciono con el término de razonabilidad, porque, bueno, ahí dice que no concuerda la norma, lo exigido, simplemente para acceder a estudiar. Es como, obviamente es arbitraria esta norma frente a algo tan simple como es solamente estudiar. Bien, entonces tengo una finalidad que dice estudiar el profesorado de matemática y astronomía. ¿Sí? Son requisitos para acceder a ese fin. El fin es lograr ser admitida en un profesorado. Lo que la Corte establece va a analizar qué medios logran ese fin, o se establecen para lograr ese fin. Y ahí lo que dice es, no guarda relación, ¿sí? Habla de relación, la relación entre medios y fines. ¿Sí? Sería una relación adecuada. Con el objetivo. Con el objetivo, exactamente. Y dice, una limitación arbitraria. Y arbitraria es una palabra clave que la podemos buscar, y la vamos a buscar, en el artículo 14. ¿Lo tienen por ahí? Sí. ¿Qué dice? A ver. Yo lo leo. Recuerden siempre, cuando hablamos de derechos individuales, nos tenemos que graficar en nuestra mente artículo 14 al artículo 20. ¿Sí? Es todo el plexo de lo que serían los derechos de primera generación, los derechos civiles, y terminan en el 20, que son los derechos que igualan todos esos derechos para los ciudadanos y los extranjeros. Y eso nos va a servir cuando veamos ahora el otro fallo de Hoff. Y luego tenemos a partir del 94, en el artículo 36, un capítulo de nuevos derechos y garantías. Entonces nosotros tenemos que decir del 14 al 20 y del 36 al 43, que es lo que vimos con Alavia y 43. Entonces ahí tenemos todo el plexo de derechos. A eso se le suman los derechos que están en las convenciones, ¿no? a las que Argentina se adhiere. Algunas con rango constitucional y otras inferior. Entonces, ahí tengo todo el complejo de derechos individuales. Después hay derechos sociales, derechos culturales, etcétera, que vienen en los pactos. Todo eso, todo ese conjunto de derechos, lo que dice la Corte no son derechos absolutos. Los derechos
sabemos siempre esa máxima, mi derecho termina donde empieza el de los demás. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no tengo derecho absoluto a nada. Tengo derecho a muchas cosas, pero todo ejercicio de mi derecho puede ser regulado, puede ser reglamentado. ¿Y dónde está esa pauta? Bueno, ahí en el 14. Entonces, ahí sí te escuchamos, Janina. ¿Cómo empieza el 14? Bueno, esto hace parte de los derechos fundamentales y dice, todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer la industria. Stop. Bien. Después vienen todos los derechos, pero lo importante es esa frase. Repetila, por favor, la primera frase. De todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Entonces, los derechos son constitucionales, el ejercicio de esos derechos puede ser reglamentado por las leyes del Congreso, o sea, a nivel legal. Las leyes pueden reglamentar cómo se ejercen. Ahora bien, al momento de reglamentar los derechos a través de legislaciones, hay límites. Entonces ahora nos tenemos que ir al artículo 28, por favor. Sí. ¿Qué dice? Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. O sea, que no... No, dale. No, quería comentar que yo también lo había mencionado. Yo hice un PowerPoint que después los voy a pasar a mis compañeros como para que les quede. Que entendí ese artículo como que los derechos anteriores mencionados nunca se pueden, como un derecho no puede sacar el derecho del otro. O sea, lo entendí así. Sí, sacarlo o limitarlo de manera arbitraria, de manera irrazonable. Ahí dice, no podrán ser alterados. Entonces, ¿hasta dónde una ley altera un derecho constitucional? Bueno, eso será materia de debate en cada caso, pero tenemos ahí el principio, ¿sí? Los derechos se pueden reglamentar, pero esa reglamentación tiene que ser razonable, no tiene que alterar los principios, los derechos y las garantías, ¿sí? Y ahora nos vamos al tercer artículo que va relacionado, que es el 99, porque ahí estamos diciendo, es un límite al Congreso de la Nación cuando va a reglamentar derechos. Ahora vamos a ver un límite al Poder Ejecutivo cuando también reglamenta derechos. Entonces vamos al 99. ¿De qué se trata el 99? Las atribuciones del Poder Ejecutivo. Bien, ¿quiénes son el Poder Ejecutivo? La parte que gobierna, el presidente, los gobernadores. Bien, bien, perfecto. Presidente, gobernadores e intendentes e intendentas. Pero a nivel nacional... Y concejales y después todo lo que sigue. No. ¿No? ¿Concejales no? No, concejales es legislativo. Es como el Congreso, pero de un municipio o de una provincia. Acá estamos Poder Ejecutivo. Poder Ejecutivo es presidente de la nación, 24 gobernadores con el jefe de gobierno de la ciudad, y después los, no sé, 1.500 municipios a lo largo del país, no sé cuántos. Ahora bien, a nivel nacional, Poder Ejecutivo es uno solo. Una sola persona, es unipersonal. ¿Quién es? El presidente. ¿Quién es? El presidente nacional. ¿Quién es? ¿En este caso? ¿Sí? Alberto Fernández. Bien, entonces esta es una norma que hoy está dirigida a una sola persona, que es Alberto Fernández. Cuando va a dictar decretos, tiene un límite para hacerlo. Tiene varios, pero uno es este. Vamos a leerlo, inciso 2. Dale. Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. Bien, entonces, esto lo vamos a ver en alguna unidad específica, pero ahora adelantamos lo siguiente. Cuando leemos reglamento, lo más fácil es traducirlo por decretos. Estamos muy acostumbrados, nos suena. El presidente emite decretos. Cuando emite decretos, que los tiene que hacer, es su facultad propia, ¿para qué los hace? Dice ahí, para ejecutar las leyes.
¿Quién ejecuta las leyes que dicta el Congreso? El presidente. Y el Ejecutivo es el que hace, es el poder de la nación que está puesto ahí para administrar. Entonces, para hacer. Por eso tenemos un problema, nos vamos a Plaza de Mayo a golpear la cacerola, porque le pedimos al presidente, el que sea de turno, que haga algo. El presidente es el que tiene los recursos del poder, tiene las finanzas de la nación. Entonces dice, bueno, pongo una partida presupuestaria para los jubilados de ANSES. Bueno, cuando los jubilados no cobran, van ahí a la Plaza de Mayo a pedirle al presidente que haga algo. ¿De qué hace el presidente? Bueno, hace la ejecución de las políticas públicas que se aprueban en las leyes de la nación, que van en consonancia con los derechos que están en la Constitución. Ahora, cuando hace eso el presidente tiene que tener en cuenta un límite constitucional, que es este, que acabamos de leer, cuidando de no alterar su espíritu, el espíritu de las leyes, con excepciones reglamentarias. Es decir, cuando yo reglamento en un decreto, no puedo desvirtuar, alterar el espíritu de lo que salía de una ley. Y a la vez la ley no puede reglamentar de manera arbitraria o que sea irrazonable un derecho de la Constitución. ¿Se entiende? Esos tres pasos tienen que ir encadenados. Lo que dice la Constitución, lo que puede hacer el Congreso y lo que puede hacer el presidente. Si estos dos límites no se respetan, ¿qué pasa? Si el Congreso no cumple esa limitación, o si el presidente no cumple esa limitación, ¿qué pasa? ¿Qué puedo hacer? Si yo fuera Arenson, ¿qué puedo hacer? Pedir la inconstitucionalidad de la ley, de la norma esa. Bien, ¿a quién? Y el Poder Judicial. Perfecto. Entonces, el Poder Judicial es el que tiene el resorte de cuidar que esto se cumpla. Tenemos la norma que me habilita, pero después tengo el órgano que lo va a llevar a la práctica. Cualquier juez, porque vimos, y ustedes pusieron en el parcial, que es un control ¿de qué tipo? De constitucionalidad. Bien, ¿y quién lo ejerce? Cualquier juez, de primer grado hasta la Corte Suprema. Excelente, muy bien. Entonces puede ir a cualquier juez a pedirle, che, acá esto es arbitrario. Como dice ese considerando 5 de la Corte. Una limitación arbitraria a los derechos de enseñar a aprender, que están en ese artículo 14 que recién leía Janina al principio. Y excede la facultad reglamentaria de la administración. ¿Dónde está esa facultad reglamentaria? En ese artículo 99, inciso 2. Le dice al presidente, usted puede reglamentar los derechos, es más, es su facultad, lo tiene que hacer, pero ojo, porque va a tener un límite. El límite es no alterar el espíritu. Después, ustedes lo saben, estudiamos lenguaje al principio de esta materia. ¿Qué quiere decir por espíritu? ¿Dónde encuentro el espíritu de una norma? Es un problema, ¿sí? Claro. Digamos, hay que ir a la jurisprudencia, hay que ver qué dicen los tratados, hay que ver un montón de cuestiones para entender dónde está el espíritu que no puede ser alterado, ¿sí? Y hay desarrollos doctrinarios también. Es un problema ese, pero tenemos que saber que hay un límite ahí. Y ese límite es el que en este caso la Corte está donde está poniendo el acento. Bien ahí. Profe, una pregunta. En el fallo Castillo es donde se juega mucho lo del espíritu, ¿no? Como que se profundiza mucho en eso. Cuando hablan sobre la educación católica. Que empiezan a poner como mucha doctrina, mucho de la Constitución vieja, para ver qué es lo que quería decir la Constitución en ese momento. Sí, es cierto. Ahí también lo que tenemos que ver es un poco eso del espíritu, está en cuál es la... yo lo usaría en otra frase, ¿sí? El espíritu de época de esa sociedad, o sea, cuáles son las costumbres, cuál es como la cultura reinante en la sociedad salteña, que es eminentemente católica, por mayoría. Entonces, ahí se deja traslucir, por ahí sin decirlo, bueno, acá somos todos católicos, esta es
la mayoría hacemos esto, estamos todos de acuerdo, entonces habría que cumplirlo. Es como que se impone ahí lo que se llama la tiranía de la mayoría. Bien, vuelvo. En algún lado el fallo habla de, lo que decía la norma, de la talla normal promedio, ¿sí? Como que habría que sacar un promedio de todos los profesores, ponerlo todo en línea, decir, bueno, a ver dónde está el promedio para tener un criterio que sea objetivo. Ahora, la pregunta es si después me sirve para algo saber cuál es el promedio de altura de todos los docentes. Yo lo quiero tomar como un requisito eso para después poner requisitos de admisibilidad, condiciones de admisibilidad. Bien. El voto de la mayoría. Erika, tenés un perro ahí que nos está saludando. Ya lo saqué afuera, profe, perdón. Bueno, mandale nuestros saludos. Gracias. El fallo es muy cortito, Marina y Janina. Ya que leyeron el considerando 5, leamos el 6 y el 7 como para cerrar el voto mayoritario. Bueno, leo el considerando 6. Dale. Que la circunstancia de que la recurrente obrase en ejercicio de facultades discrecionales en manera alguna puede constituir un justificativo a su conducta arbitraria, pues es precisamente la razonabilidad con que se ejercen tales facultades el principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado y que permita a los jueces, ante planteos concretos de la parte interesada, verificar el cumplimiento de dichos presupuestos. Y después ya menciona unos fallos análogos de la nacional. Bien, ¿los buscaron los fallos análogos? Almirón Gregoria es la chica esa que quería estudiar geografía. Bien, perfecto. Dice Almirón, es un fallo del 83, ¿sí? Que ahí está. Y, septiembre de 1983. Sí, requisito de ver los dos ojos para ser profesor de geografía. Tenía una maqueta con relieve y le decían que no lo podía ver, que le podía entrar una basurita en el ojo, y le dijeron que se le podía irritar por el polvo del pizarrón. Argumentos que le dijeron en ese fallo, en ese fallo lo declararon inconstitucional, ¿sí? Y después, el otro fallo es Industria Maderera Lanín, con el Estado Nacional del 77. Fíjense las fechas de los fallos, que están en la misma época que ustedes señalan. Dirección de Parques Nacionales, una concesión frustrada para realizar un estudio de inventario forestal en el Parque Nacional Lanín. Bueno, tenía que ver con eso también. Ahora, repasemos ese párrafo, porque es un párrafo cortito, pero dice muchas cosas. Que la circunstancia de que la recurrente, ¿quién es la recurrente? El Estado en este caso. Bien, ¿y por qué? Demandas que ellos interponen recurso extraordinario porque creen que los medios utilizados en la acción de amparo que no son idóneos, dicen ellos, ¿no? Utilizan Bien. ese término. Bien, que hay otros Janina. medios administrativos. Que hay otros medios administrativos para acceder, para decir esto, ¿no? Para accionar una demanda, digamos. Bien. Quiero decirles algo. Me está saludando mi madre porque hoy es San Juan, así que ustedes me deberían saludar. Feliz día. Quiero que lo sepan. Quiero que lo sepan. Bien, seguimos adelante. Bien, gracias, gracias. Vieron que madre hay una sola. Bien, dice ahí, la recurrente, claro, puede ser cualquiera de las dos partes, pero es quien presenta el recurso ante la Corte, ¿sí? El recurso extraordinario ante la Corte. En este caso, la demandada es el Estado Nacional. Entonces dice, la recurrente obrase en ejercicio de facultades discrecionales. Ahí tenemos una disquisición que hacer. Ustedes todavía no vieron derecho administrativo, o están ahora cursando a distancia. No sé si alguno ya le hizo, me parece que no, ¿no? No. Porque viene después. Bien. En derecho administrativo, constitucional también, pero sobre todo en administrativo, se distingue entre facultades discrecionales y facultades regladas. ¿En qué consiste esto?
Si yo, pongámonos Poder Ejecutivo, que es lo más simple. Yo soy presidente y los colaboradores, los ministros, etc. Ejerzo una facultad reglada, quiere decir que yo tengo en la norma los parámetros específicos que me permiten a mí actuar. Primero tengo que tener la competencia, pero después tengo que tener el alcance concreto de lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Imagínense una norma que dice, voy a dar una ley del Congreso. ¿Qué dice? Se va a dar un subsidio a los sectores vulnerables. Pensemos algo muy simple. Bien, el subsidio será de entre un salario mínimo y 2 salarios mínimos, a quienes cumplan con estos requisitos. Bien, el Poder Ejecutivo establecerá específicamente el alcance del subsidio. Entonces, esa es la ley. Cuando va el Poder Ejecutivo, que tiene que emitir un decreto, el Poder Ejecutivo tiene que decir cuánto va a ser el subsidio, específicamente. Ahora, no puede decir, serán 5 pesos o 5 millones de pesos, porque sabe que el parámetro es entre un salario mínimo y 2 salarios mínimos. Entonces tiene que ir a ver en ese momento en cuánto está fijado el salario mínimo, y después determinar, ¿será 1, 1,5 o 2? No tiene mucho más para elegir. Está ejerciendo una facultad que está reglada. En el medio tiene ese pequeñito margen para decidir entre 1 y 2, pero no puede poner 50 salarios mínimos. Entonces, una facultad arbitraria es la que una facultad discrecional es la que queda simplemente a voluntad del Ejecutivo. No tiene ninguna restricción vía legal o constitucional. Una facultad reglada es donde se sabe bien lo que tiene que hacer o el margen es muy pequeño. Básicamente esa es la gran distinción entre ejercicio de facultades regladas o discrecionales. El problema es cuando estas discrecionales se convierten en un vicio, llamémosle, ¿sí? Una deformación, que es la arbitrariedad. La arbitrariedad sería un exceso de discrecionalidad. ¿Y cuándo se convierte en un exceso de discrecionalidad? La arbitrariedad, cuando no responde a estos parámetros constitucionales. Cuando yo realizo el examen de razonabilidad y lo que me da como resultado es que no se cumple la relación medios-fines, que era lo que dice la Corte en el párrafo anterior, en el considerando anterior. No guarda una razonable relación entre objeto y fin. Entonces, acá lo que dice en el 6 es, incluso aunque ejerciera facultades discrecionales, en manera alguna, o sea, la facultad discrecional no es totalmente libre y hace lo que quiera, no es un cheque en blanco. Dice, en manera alguna puede constituir un justificativo, no justifica, su conducta arbitraria. Entonces ahí separa, discrecional, reglada, facultad discrecional, pero también tengo facultad arbitraria, y eso no lo voy a permitir. Dice su conducta arbitraria, pues es precisamente la razonabilidad con que se ejercen tales facultades, el principio de razonabilidad, que otorga validez a los actos de los órganos del Estado. Y fíjense, habla en plural, órganos del Estado, con lo cual se le va a exigir esto tanto al Ejecutivo como al Congreso de la Nación, e incluso también al Poder Judicial. Y que permita a los jueces, ante planteos concretos de parte interesada, fíjense otra vez los requisitos para acceder, ¿se acuerdan? Los de la Ley 27, un caso concreto y una parte, digamos, interesada, quiere decir que tenga legitimación, están los dos requisitos ahí. Verificar, los jueces van a verificar el cumplimiento de dicho presupuesto. ¿El presupuesto cuál es? El principio de razonabilidad, que impide que una facultad discrecional se convierta en arbitraria. ¿Se entiende por dónde pasa la mano? Considerando séptimo, que le sigue. Por lo demás, la recurrente no puso de manifiesto a lo largo del proceso los estudios y fundamentos técnicos que invoca en apoyo de su postura,
y que justificarían la necesidad de una mayor amplitud de debate y prueba. Es decir, imagínense que ¿quién era? El Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación hubiera llevado estudios técnicos, estadísticas, análisis de psicólogos, reportes de la ONU, de la UNESCO, de educación, no sé, te trae una pila de cosas así donde te dice, mire, básicamente la conclusión es que una persona petiza no tiene autoridad frente a los alumnos. Por ende, los alumnos no van a aprender. Si hubiera logrado demostrar esa conclusión de manera robusta, acabada, seria, verificada con, no sé, con análisis empíricos, con encuestas, con, no sé, 1000 cosas, bueno, eso sería otro cantar. Entonces ahí ya no estamos hablando de una mera arbitrariedad que a alguien se le ocurrió decir 1,60 como podría haber dicho 1,90 o podría haber dicho 1,20 m, sino que tendría un justificativo más, más fuerte. Entonces lo que dice ahí la Corte es, no me trajeron estudios y fundamentos técnicos, no los vi. Cuando dice la apertura a prueba, es decir, bueno, tráigame todos estos informes, tráigame, llamemos testimonios, que vengan expertos, todo eso. Lo que dice la Corte es, no me convencieron de que yo tengo que abrir a prueba y que eso tenga que ser analizado. Por el contrario, las razones aportadas por el Estado, el Ministerio, además de demostrar que no cabe exigir un marco procesal más amplio, acuérdense ¿cuál era la acción que se promovió acá? Recurso extraordinario o amparo. Amparo por parte el amparo. Se llega al recurso extraordinario, vía recurso extraordinario de la Corte, pero lo que se presenta es un amparo. Un amparo, claro, como dice el artículo 43, y como esto estaba desde antes, en la ley de amparo, es una acción rápida y expedita para solucionar un problema que tiene un daño inminente, ¿no? Un perjuicio inminente. Entonces, no se hace una apertura a prueba, no llamo, no pido oficios a las entidades públicas, no llamo a los testigos, no analizo prueba documental, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está diciendo la Corte acá es, mire, el Estado me pidió analizar pruebas, ¿sí? Tener un estudio procesal más amplio, ir como no un amparo que es rápido, sino analizar la cuestión de fondo a través de un proceso ordinario que puede llevar mucho más tiempo. Entonces la Corte dice, las razones que me trajo el Estado no justifican abrir a un proceso más amplio, ¿no? Donde yo tengo que escuchar a todas las partes, todos los argumentos, todo. Se tornan insustanciales, dice, lo que afirma en el caso la manifiesta arbitrariedad de la norma, ¿sí? Y no dice mucho más. Se da por suficiente esto. Bien, ¿quiénes votan en este sentido? Todos. O sea, Garrió, Caballero, Fait, Belucio y Petracci, todos votan a favor de que no se promueva el recurso extraordinario, pero Belucio y Petracci dan sus razones. Bien, ¿qué es lo primero que dice ese párrafo? Claro. Que van en conformidad con lo que dictó el procurador. Bien, ¿quién era el procurador? Era José, no sé. Que ustedes lo pusieron en el video. Sí. Mario López fue un gran procurador, que dejó una huella, ¿sí? Cada vez que tengan un dictamen de ese procurador, prestenle atención. Y de hecho acá la Corte hace suyo la mayoría de los argumentos. Ahora vamos a ir al dictamen del procurador. Un pequeño error, que no es de ustedes, sino del texto, no es Garrió, sino es Carrió. Genaro Carrió fue un gran ministro de la Corte, que terminó renunciando cuando en los 90 se modificó toda la composición, ¿sí? También es alguien a quien hay que prestarle mucha atención su fallo. Entonces ahí tenemos Carrió, Caballero, Fait, y después tengo Belucio y Petracci, dice según su voto. ¿Qué quiere decir? Que dieron argumentos
más sobre los votos que, o sea, como que dieron un apoyo, un argumento apoyó a su voto. Que fallan Bien. en conformidad a la mayoría, pero quieren dar sus propias argumentaciones. Excelente, muy bien. ¿Y cómo se llama ese tipo de votos? Mayoritario, no sé. ¿Alguien se acuerda? No recuerdo. No. ¿Es un voto en disidencia? No. Bien, ahí pone Aixa. Muy bien, López. Concurrente, bien. Concurrente. Es un voto concurrente. Y fíjense la particularidad que es un voto concurrente con el de la mayoría que firman 2 miembros. O sea, los 2 se pusieron de acuerdo en dar un voto parecido, aunque no igual, pero sí que llega al mismo resultado. ¿Sí? La resolución va a ser la misma, pero tiene otra argumentación. O sea, va por otro camino y llega al mismo destino. Eso es un voto concurrente. En cambio, un voto disidente tiene argumentos propios también, pero el resultado es diferente. ¿Sí? Uno puede declarar la inconstitucionalidad y el voto disidente decir, no, la norma es válida. En eso consiste una disidencia. Bien, vamos a ver qué dicen Belluccio y Petracchi, o Petracchi y Belluccio, como ustedes quieran en español o en italiano. ¿Qué encontraron ahí como algo jugoso? Constantemente le resalta que no tiene argumentos válidos, que no tiene estudios, que no presentan, que las limitaciones de tales normas deberán ser equitativas y razonables. Esto quiere decir comprensiva de situaciones claramente incompatibles con el ejercicio normal de la actividad que se trata. Bien, Otra muy bien. cosita, cita Alberdi, tiene unas citas muy lindas por ahí. ¿Quién fue Alberdi? Fue un doctor, un abogado, ¿no? Sí. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Qué hizo Alberdi? Escribió Eso lo va a libros. contestar Janina. Escribió libros, sí. ¿Qué más? ¿Alguien se Una acuerda? persona muy importante. Fijó las bases de nuestra Constitución, puede ser. Muy bien. ¿Quién está hablando? Erika, perfecto. Muy bien. Fue quien escribió libro que se llama Las bases y puntos de partida para la organización política del Estado, o algo así, estoy citando memoria, que fue el antecedente junto con la Constitución americana, la Constitución francesa y la Constitución chilena para nuestra Carta Magna, ¿sí? 1853. Sí. Entonces, muchos lo llaman el padre de nuestra Constitución, Alberdi, junto a Fragueiro, otro ministro que hay que leer con atención. Entonces, por eso es importante siempre las citas de Alberdi. Después cada uno le hace decir a Alberdi muchas cosas, pero bueno, siempre es importante. Claro. Estamos ahí en el considerando 5. ¿Lo tienen del voto concurrente? Sí. ¿Qué dice? A ver. Que en efecto la resolución 957/81 del Ministerio de Educación, con arreglo a la cual se exige una estatura mínima de 1,60 a los valores que deseen ingresar al Instituto Nacional Superior de Profesorado Dr. Joaquín B. González para seguir en estudio de matemática y astronomía. ¿Ese profe? Sí, stop, perfecto, es ese. Pregunta, ¿quién fue Joaquín B. González? Fue un profesor. Constituyente. Bueno. Como digo yo siempre, tarea para el hogar. Pero como no estamos... El nombre es Joaquín Víctor, pero no Joaquín B. González, Joaquín Víctor. Les voy a leer muy rápidamente. Muy rápidamente. Riojano, 1863-1923. Gobernador. Fíjense todo lo que hizo. Cuando ustedes dicen, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Bueno, a Joaquincito
se le ocurrían muchas cosas, y después las llevó a la práctica. Fue gobernador, fue senador, fue ministro, o sea, estuvo en los 3 poderes. Fue fundador de la Universidad Nacional de La Plata y del Instituto del Profesorado de la Provincia de Buenos Aires. Por eso este instituto profesorado lleva su nombre. Miembro de la RAE. ¿Qué era la RAE? La Real Academia Española. Bien. Político, historiador, masón. ¿Qué era la masonería? Tarea para el hogar. Busquen masonería, San Martín. Busquen. Profesor, Educador. se creó en Francia la Sí. masonería. Sí. Y era San Martín, Belgrano fueron exponentes en Argentina de la logia Lautaro. Bueno, las ideas eran la liberación de América en lo que compete a los argentinos, ¿no? Muy bien, Elena. Felicitaciones. Tiene aprobada la materia. Sigo. Educador, Mientras apruebe filósofo. historia, profesor. Muy bien. No sabemos qué materia, alguna de la facultad. Jurista y literato. ¿Qué es un literato? Alguien una que escribe libros. Sí. Bien. Tipo escribe literario. literatura. Sí. Estudió en el Colegio Montserrat de Córdoba, ¿sí? Elitista, si lo sabía. Periodista, fundó el diario La Propaganda, hizo una tesis doctoral, estudios sobre la revolución, un derecho de minas, un manual de minas, otro libro, La tradición nacional, fue convencional constituyente en 1998, una de las reformas, escribió otro libro, Manual de la Constitución Argentina, y fue conservador. Todo eso fue nuestro amigo Joaquín Víctor González. Bueno, sigo. Entonces, estaba considerando 5 del voto. Decíamos, estatura mínima, ¿a quién se le exigía? A los hombres, ¿Por qué? los 70. Porque representan un estereotipo de autoridad, profesor. Sí. Pero Y más que los alumnos un poco se iban a como burlar o... ¿Pero por qué a los hombres? Se está por cortar. Dejo la pregunta, blowing in the wind. ¿Por qué a los hombres se le exige esa altura mínima? Porque las mujeres no van a llegar más alto. Muy bien, Elena, acabas de aprobar la materia. Bueno, Mido 1,55, profesor. bien, y yo tengo 1,70. En realidad miento un poquito porque no llego a 1,70, pero bueno. Las mujeres no van a dar clase, por eso no tenemos requisito para las mujeres. ¿Está claro? No les da la cabeza para dar clase. Por lo menos en esta época. Y no les da la altura tampoco. No les da ni altura ni la cabeza. Bien. Eso es lo que está detrás. Por eso dice los varones. Las mujeres tienen que dedicarse a otra cosa. Como